Excelente. Ahora continuaremos con el siguiente caso que se refiere precisamente otra vez a dos grupos que son independientes. Sin embargo, ahora vamos a considerar o asumir que las varianzas son diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El estadístico de prueba que vamos a utilizar, la TDStudent, va a ser, pues la fórmula, si se fijan, es muy parecida, con la diferencia de que ya no vamos a utilizar una varianza ponderada, porque como cada varianza es tan diferente, pues las vamos a manejar, como quien dice, de forma muy aparte. La diferencia más grande que vamos a encontrar en este problema es que ahora los grados de libertad no los vamos a calcular tan fácilmente como los estábamos haciendo con n-1 o en el caso pasado de n1 más n2 menos 2, sino que ahora tenemos que aplicar esta fórmula que nos va a permitir conocer más o menos un número aproximado de los grados de libertad, considerando que ambas muestras pues, se comportan de forma muy diferente. ¿Sale? Sé que las fórmulas se ven muy engorrosas, pero pues nada más es hacer una sustitución, ¿sí? Entonces vamos a ver qué dice el problema. Dice: un proyecto de investigación pretende relacionar las consecuencias del consumo crónico de alcohol sobre los niveles de protoporfirina en la sangre. Para lograr tal fin, se midieron los niveles plasmáticos, obviamente de protoporfirina, en dos grupos. El primer grupo, que sería 50 sujetos alcohólicos, es decir, que tienen esta característica, con un promedio de 340 y una desviación estándar de 250, o sea, obviamente los niveles de protoporfirina. El segundo grupo, entonces, sería un grupo de no alcohólicos, que son 40 voluntarios sanos, cuya media fue de 45 y desviación estándar de 25, ¿sale? Entonces, la pregunta dice: ¿existe evidencia significativa para demostrar que los niveles de protoporfirina son mayores en las personas con alcoholismo? Entonces vean ahora la pregunta cómo nos está haciendo énfasis en conocer si en el grupo de alcohólicos es mayor este nivel de protoporfirina que en el otro grupo. ¿Ok? Entonces ahí va a radicar precisamente la manera en la que nosotros vamos a establecer nuestras hipótesis de investigación. Sería entonces el caso de que el nivel promedio de protoporfirina en el primer grupo, es decir, en el grupo de alcohólicos, es mayor que en el grupo de los no alcohólicos, ¿sale? ¿Qué sería entonces lo contrario de decir que es mayor que? Pues sería entonces que en el grupo de alcohólicos el nivel promedio de protoporfirina es menor o igual que. Recordemos que esa es la relación lógica que vamos a encontrar, ¿sale? Y por lo tanto, nuestras hipótesis estadísticas van a ser las siguientes. Recordemos que en la hipótesis nula debe llevar el signo de igual. Por lo tanto, ¿cuál le corresponde? Sería entonces que en el grupo 1 la media sea menor o igual que 2, ¿sí? Y por lo tanto, en la hipótesis alternativa, lo contrario sería que la media del grupo 1 es mayor que el grupo 2. ¿Cuál de los dos enunciados que yo tengo en la parte de arriba coincide precisamente con la hipótesis alternativa? El primero, ¿sale? Entonces, esa es realmente la verdadera hipótesis de trabajo y es lo que quiero comprobar, ¿sí? Siempre va a ser así en estos casos, ¿sale? Entonces, nuestro paso número 3, que sería el nivel de significancia, que ya nos dijo el problema que va a ser de 0.05, ¿sale? Paso número 4, seleccionar la prueba estadística. Pero nuevamente, como en el caso anterior, necesitamos primero conocer, obviamente el problema no me está diciendo, o sea, estamos viendo el tema, pero el problema no me dice como tal si las varianzas son iguales o no, ¿sale? O sea, estoy considerando que son dos muestras, que son dos grupos independientes, pero no sabemos si las varianzas son iguales o no. Por lo tanto, quedamos que para eso necesitamos calcular la f de Fisher, donde vamos a hacer una relación entre la varianza mayor, entre la varianza menor, y eso nos da, en este caso, en este problema, que la relación es de 100, o sea, es mucho mayor que 3, por lo tanto, para nada que podamos asumir que son iguales, entonces sí vamos a manejarlos como varianzas distintas, ¿sí? Por lo tanto, la prueba que vamos a realizar es una prueba TDStudent, comparando dos medias muestrales del grupo 1 y grupo 2, grupos independientes, pero ahora estamos asumiendo que las varianzas no son iguales, tal como nos lo demostró el cálculo anterior, ¿sale? Entonces, vamos a continuar con nuestros criterios de decisión, ¿sale? Como ahora estamos haciendo una prueba de hipótesis para saber si la media es mayor que o menor o igual que, ¿sale? Entonces ya no vamos a hacer una prueba bilateral. Quedamos que aquí sería entonces una prueba unilateral, ¿sí? Considerando entonces
un área bajo la curva de 0.05 en uno de los extremos. Pero para poder establecer ese límite necesito entonces calcular los grados de libertad. Entonces la fórmula es la siguiente. Necesitamos nosotros ubicar cuánto es la varianza de cada grupo, del primero y del segundo, y cuánto es el tamaño de muestra de cada uno, para poder entonces sustituirlo, y al momento de hacer los cálculos pues me va a arrojar un dato aproximado. ¿Sale? En este caso, por ejemplo, el resultado nos dio 50.27. Entonces hay que buscar el valor más cercano, que pues en este caso se encuentra disponible en nuestras tablas para que podamos utilizar ese valor, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar el 50, que sería el valor entero. Entonces me voy a ir a mis tablas de la TDStudent, voy a buscar grados de libertad con 50 y que en este caso el área bajo la curva sea de 0.05. Ojo aquí nada más, no se vayan a fijar en la parte de abajo, porque los niveles de confianza en la parte de abajo son para pruebas bilaterales, sino que vamos a revisar la columna en la parte de arriba donde esté el 0.05. Ojo, no confundir con 0.005, ¿sí? A esos ceros hay que prestar mucha atención. Entonces ahí nos va a salir que en este caso la T nos va a salir de 1.676, ¿sale? Entonces ahí quedaría la prueba unilateral, ese sería el límite, y por lo tanto, pues lo que está hacia la izquierda sería la región de aceptación de un 95%, y lo que está a la derecha, mi región de rechazo de un 5%, ¿sale? Reglas o criterios de decisión. Si la T que yo calcule me sale menor o igual a 1.676, se acepta hipótesis nula. Y si me sale mayor que 1.676, se rechaza hipótesis nula y se aceptaría entonces la hipótesis alternativa. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los criterios. Se fijan, el único paso que hice distinto es ahora fue cómo calculé los grados de libertad. Es lo único que estoy haciendo diferente. ¿Ok? Y bueno, entonces ahora los cálculos, aquí los cálculos sí son más sencillos porque la fórmula de la T es más sencilla, ¿sí? No necesito tantos datos. Nuevamente, de ambos grupos necesito ubicar cuánto es la media, cuánto es la desviación estándar y cuánto es la n, ¿sí? Entonces ahí están los datos de los dos grupos, de acuerdo a lo que me dijo el problema inicialmente, y la fórmula de la T pues es muy parecida a la del primer ejemplo o a la fórmula de las z. Y entonces nos reemplazamos, hacemos el cálculo, tac, 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 y nos salió de 8.29, ¿sí? Entonces, para tomar nuestra decisión, a estos sean nuestros criterios. ¿Dónde cayó el valor de la T? 8.29, pues definitivamente muy hacia la orilla, precisamente en la región de rechazo, ¿sí? Es decir, a la derecha del valor que nosotros fijamos, que fue de 1.676, ¿de acuerdo? Conclusión. Vamos a rechazar la hipótesis nula. Vamos a aceptar la hipótesis alternativa y podemos concluir que el nivel promedio de protoporfirina en el grupo de alcohólicos es significativamente mayor, o sea, sí hay evidencia estadística significativa para que podamos nosotros asumir que es mucho mayor el nivel en el grupo de los alcohólicos que en el de los no alcohólicos, ¿sale? Entonces, esa sería nuestra conclusión final. ¿Ok? Entonces, estos serían los ejemplos para grupos independientes, ya sea como en el primer caso, con varianzas que sean iguales o en este caso que no sean las varianzas iguales. ¿Ok? Continuamos con el último ejercicio.